El Máster Internacional de Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares nos da la posibilidad en el trabajo final de máster de hablar del liderazgo y la toma de decisiones. Em, Creemos que es un tema muy importante y de mucho valor en los tiempos que actualmente estamos atravesando, y un poco la imagen que ilustra esta portada lo que intenta es darnos una pista de por dónde van a ir nuestras conclusiones. Este trabajo es una construcción colaborativa de 4 personas que desde 3 países diferentes intentamos hacer los aportes que consideramos para el tema. En este trabajo que vamos a presentar, lo comenzaré hablando yo, Verónica Viviana Iravedra Couceiro, que voy a explicar los distintos estilos de liderazgo. Luego, Diana Gabriela Costa Robles, de México, hablará de las funciones del directivo actual. A continuación, Alison Viveros Trincados, de Chile, nos explicará el proceso de la toma de decisiones del rector. Y finalmente cerrará Claudia Contreras Nilo, también de Chile, que abordará 2 temas muy interesantes, como son género y liderazgo, y dará las conclusiones finales de nuestro trabajo. ¿Por qué elegimos hablar de liderazgo? Porque, como dice Edgar Morin, nosotros creemos que estamos viviendo en un tiempo de un océano de incertidumbres con pequeños archipiélagos de certezas, y que justamente es en este momento donde las instituciones se tienen que plantear cuál es el tipo de liderazgo que se necesitan en un contexto súper buca, ¿no? De esto de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por eso creemos que hay que repensar, hay mucho para repensar sobre el liderazgo, sobre los estilos que existen, si actualmente pueden seguir siendo estilos referentes, si hay que repensarlos y reinventarlos. Para comenzar a poner luz sobre este tema, decidimos preguntarle a algunos líderes de instituciones educativas qué creían ellos que era liderar y qué rasgos y características creen que hacen a un líder. Y algunas de sus conclusiones fueron que liderar es conducir un equipo, que liderar es dirigir algo, o que liderar es saber decirle a la gente lo que tiene que hacer. La mayoría de ellos lo define, lo relaciona más con la capacidad de dirigir, aunque todos coinciden en que no lo hacen de la misma manera. Después de estas preguntas, se les preguntó inmediatamente qué te hace líder y cómo sabes que lo sos. Y ahí fue cuando el silencio se apoderó de ellos, lo que justamente nos invita a pensar que es importante seguir reflexionando y hablando de liderazgos en tiempos de incertidumbre, conocer los distintos tipos que existen y poder reconocerse uno mismo como líder en cuál de esos estilos, si en uno o varios, puede sentirse involucrado. En definitiva, de lo que se trata es de estar preparados para ser un buen líder frente a los próximos nuevos años 20. Nicolás Christakis de la Universidad de Yale dice que vuelven en los años 20, que luego de la pandemia va a venir un tiempo de pospandemia, y que así como el siglo XX tuvo sus años 20 de desarrollo, los líderes deben estar preparados para afrontar estos nuevos años 20, pero del siglo XXI, donde la complejidad de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la sociedad del conocimiento va a hacer que todo vaya a una velocidad muchísimo mayor a la que estamos acostumbrados. Y es ahí donde tenemos que estar parados como líderes para poder estar listos para los tiempos que se vienen. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de líderes y de liderazgo, pero vamos un poco primero a la teoría. ¿Qué nos dicen los teóricos sobre qué es ser líder o qué es el liderazgo? Como primer punto tenemos que pensar que, por supuesto que hablar de líder y de liderazgo es pensar en una persona que está a cargo, en nuestro caso, de una institución, ¿no? Y que conduce hacia un objetivo determinado. En una organización educativa, un líder puede ser un rector, un vicerrector, un director, un jefe de departamento, un docente. Algunos de estos tipos de liderazgo son más administrativos, otros son liderazgos más pedagógicos. Según la Real Academia Española, la palabra líder proviene del término liderato, que refiere
un poco a la condición de líder, que proviene del inglés leader. Este término aparece en el siglo XIV, pero no es hasta mediados del siglo XIX que aparece el término leadership como liderazgo, ¿no? Como esta construcción social e intangible de la relación entre el líder y los seguidores, ¿no? Recién es ahí cuando se habla de liderazgo propiamente dicho. Como teóricos vamos a tomar a Stockdale, a Chiavanato y a Goleman, ¿no? Stockdale dice, hay tantas definiciones de liderazgo como personas existen. Chiavanato nos dice que ser líder es influir, o liderazgo es la influencia interpersonal, ¿no? De una persona sobre otra, que está mediada en la comunicación y que es específica para un objetivo que se desea conseguir. Y años más tarde entra Goleman a darle el tinte de la inteligencia emocional puesta como elemento indispensable para el liderazgo y lo define como un arte, ¿no? El liderazgo más que una ciencia, y dice que sin un alto nivel de inteligencia emocional, un líder puede estar muy capacitado intelectualmente, puede tener una gran capacidad de análisis y buenas ideas, pero si no tiene inteligencia emocional no va a llegar a ser un buen líder. Sánchez Barraza, hablan ellos de dos condiciones que se necesita para ser líder. Una es el reconocimiento de esa legitimidad que no la da el cargo jerárquico que uno tiene, sino que el reconocimiento es de las personas, que son justamente las que le dan legitimidad a ese cargo. Y por supuesto contar con un grupo que reconozca ese liderazgo. A su vez, Etlin dice que el líder debe ser persuasivo, inteligente, proactivo, con alto poder para convencer. Dilts dice que ser líder significa poseer un valor agregado a las habilidades gerenciales. Uno puede ser gerente, tener habilidades gerenciales, pero no ser líder. Y bueno, esos valores de liderazgo vienen como a influir y a dar un valor mayor. Y por último, Hunter dice que liderar es el arte de influir para que la gente trabaje con motivación y que los buenos resultados vienen de los líderes que motivan a sus grupos. ¿Qué es ser un líder educativo? Bueno, en el ámbito educativo, Robinson, Jogepa y Lloyd dicen que esto significa influir en otros para que estos otros mejoren sus resultados mediante esa motivación. Es el caso de lo que ocurre en educación cuando influir positivamente sobre los alumnos hace que mejoren sus resultados de aprendizaje. Y Elmore lo que nos dice es que realmente hacer a otro líder o ser líder es hacer que otros desarrollen su poder de liderazgo. Nos habla de la idea que ya está bastante extendida de que el liderazgo debe ser distribuido, compartido, democrático y que es justamente ayudar a otros, a otras personas a desarrollar ese liderazgo que llevan dentro de sí mismos. Para complementar este trabajo y que no sea solamente un trabajo descriptivo de lo que significa ser un líder o de lo que es el liderazgo, se le incluyó un trabajo de encuestas realizadas a 54 líderes educativos de todos los niveles, del nivel inicial, primario, secundario y universitario, argentinos, a los que se les preguntó en una encuesta cerrada, eh, se les dio definiciones sobre los distintos tipos de liderazgo donde ellos en una escala de 1 a 5 al estilo de escala de Likert, donde 1 estaban muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, debían elegir qué pensaban acerca de estas afirmaciones. Lo que se buscó de alguna manera es ver si se podía conocer o inferir qué opinaban ellos o qué pensaban ellos sobre los distintos tipos de liderazgo. Puede pensarse que está sesgada esta encuesta porque está limitada a la Argentina y se la puede considerar quizás parcial, pero sí creo que es una encuesta que de alguna manera lo que combina es la mirada latinoamericana de directores y líderes de organizaciones educativas argentinos como parte de Latinoamérica, pero también con una fuerte influencia cultural europea, no solo histórica, sino también por el valor que muchos educadores europeos tienen y la influencia que tienen sobre estos líderes argentinos.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es repasar los distintos estilos de liderazgo brevemente, porque esto está expresado en el trabajo que, escrito que se entregó, pero sí vamos a ver qué reacción tienen estos líderes argentinos frente a cada uno de esos estilos de liderazgo para finalmente sacar unas conclusiones generales sobre este subtema del trabajo. De los estilos de liderazgo que existen, tomamos estos 10 que son los más conocidos, aunque deberíamos decir que hay tantos estilos de liderazgo como personas y que cada uno lo construye de acuerdo a distintas cuestiones, ¿no? Algunas pueden ser la experiencia, las características personales, el entorno sociocultural donde uno se desarrolló, las características del grupo que uno lidera, la cultura de la organización en la que uno trabaja, las demandas externas o los objetivos estratégicos de la organización. Todo eso va a hacer que perduren o que predomine un tipo de liderazgo por sobre el otro. Acá lo que vamos a hacer es desarrollar brevemente cada uno de ellos, muy brevemente, y ver qué opinaron o qué dicen los directivos y líderes argentinos sobre cada uno de estos estilos. Bueno, comenzamos con el liderazgo autocrático. Es un liderazgo de tipo autoritario que controla todas las decisiones, que no tiene generalmente en cuenta los aportes del grupo ni delega las tareas que considera que son importantes. En este tipo de liderazgo el trabajo se vuelve rígido, muy estructurado, lo que hace que se desaliente la creatividad y el pensamiento crítico, y las personas que tienen muchas iniciativas normalmente abandonan la institución. Sin embargo, algunas instituciones educativas valoran este tipo de liderazgos autocráticos porque creen que son eficientes, resolutivos, eficaces y controladores. Sí es un estilo de liderazgo que aplica para el caso de algunos grupos pequeños que quizás no tienen el liderazgo claro y necesitan para una actividad puntual o para una tarea puntual un liderazgo muy fuerte, o para algunas actividades que se realizan bajo presión y que también necesitan algún tipo de liderazgo fuerte. Para este tipo de liderazgo, el 83% de los líderes argentinos de instituciones educativas considera que no es un estilo recomendable. Luego tenemos el liderazgo laissez-faire, ¿no? Ese liderazgo dejar hacer, en el que el líder no interviene, que deja que el equipo desarrolle. Suele ser un tipo de liderazgo poco eficaz, que solamente funciona cuando el grupo tiene mucha experiencia y está muy acostumbrado a hacer su tarea, y entonces se lo puede dejar solo, digamos. En el ámbito educativo a veces confundimos la libertad de acción con la acción libre, ¿no? Y creemos que la libertad de cátedra, que está muy bien y que por supuesto debe existir, significa no tener ningún tipo de influencia sobre el docente cuando está trabajando, y perdemos de vista a veces que no se trata de dejar hacer libremente, porque las instituciones educativas suelen tener algunos lineamientos, un tipo de cultura y de pensamiento que debemos velar porque el profesor lo valore y lo respete, más allá de la libertad de cátedra. Entonces, también puede pasar que en tiempos inciertos como los actuales, este tipo de liderazgo de dejar hacer lo que más genera es clima de confusión y de parálisis, porque los docentes y los alumnos, cuando no tienen claro cuál es el rumbo que se debe seguir, muchas veces ponen demasiada energía en no saber exactamente qué es lo que están haciendo o hacia qué lugar se dirige la organización. Para este tipo de liderazgo, el 70% de los líderes argentinos están de acuerdo con que un buen líder deja hacer y confía en los resultados del equipo. Para el caso del liderazgo burocrático, es el llamado liderazgo de manual, cuando seguimos estrictamente las reglas, ¿no? Es ideal para algunos trabajos específicos, aquellos que requieren protocolos muy rigurosos, ¿no? Que trabajan con productos químicos, etcétera, o, bueno, trabajos con maquinarias muy específicas, pero en instituciones educativas puede ser un tanto limitante. Si bien obviamente que las reglas están para cumplirse y que las instituciones educativas deben cumplir las reglas,
A veces ajustarnos demasiado al protocolo en una organización como la educativa, que debe ser flexible, trae varios inconvenientes y no permite que la organización avance o que las personas crezcan o que las buenas iniciativas que muchas veces tienen algunas personas que componen la institución educativa se frustren por querer ajustarlas específicamente a la burocracia. Sin embargo, el 60% de los líderes educativos considera que un buen líder sigue las reglas rigurosamente. En el caso del liderazgo carismático, son aquellas personas entusiastas, motivadoras, que es un tipo de liderazgo que está orientado hacia el grupo, pero sin el grupo, porque finalmente el líder carismático es el que toma todas las decisiones. Es un modelo personalista, es el modelo de los CEOs, ¿no? Uno escucha hablar de Steve Jobs y si bien no hay mucha bibliografía sobre este tipo de liderazgo, en una institución educativa es un liderazgo un tanto riesgoso, porque a veces cuando el prestigio de la institución está ligado a su líder muy fuertemente, esto hace que el día que el líder por algún motivo abandone la institución pierda parte de ese prestigio o parte de ese prestigio se vaya con ese líder. Sin embargo, el 98% de los líderes educativos argentinos están muy de acuerdo en que un buen líder inspira muchísimo a sus equipos. Esta valoración, de todos modos, no es determinante para considerar que solamente esta es la característica que tiene que tener un líder, sino que esta es una de las que los líderes valoran como importante para tener un buen liderazgo. En el caso del liderazgo democrático, el líder democrático toma la última decisión, pero es aquel que participa a su equipo en esa toma de decisión. Escucha activamente, es motivador y toma la decisión con el consenso de todos. Normalmente es un liderazgo que habla de que la organización somos todos, que todas las personas son importantes, es completamente opuesto al autoritario y se basa, y sus características más importantes son el consenso, la escucha activa, la valoración del equipo, la sinergia y la idea de responsabilidad colectiva, de que todos estamos involucrados en las decisiones que se toman y que somos parte de ellas. Para este tipo de liderazgo, el 94,5% de los líderes consideró que un buen líder es aquel que participa a sus equipos en la toma de decisiones. En el caso del liderazgo natural o servil, es como la palabra lo indica, aquel que surge espontáneamente o que es elegido naturalmente por el grupo. No necesariamente tiene que poseer una jerarquía superior, normalmente es uno de ellos, pero comparte muchos de los valores y de las creencias del grupo y por eso el grupo lo elige espontáneamente. Normalmente sobresale del grupo porque es una persona creativa, proactiva, que siempre está generando nuevas ideas y esto hace que sea elegido por todos. Si la dirección de una institución educativa toma a este tipo de líder natural como un aliado de la dirección, puede tener muy buenos resultados, porque este tipo de líderes suelen ser proactivos, creativos, enérgicos y tener el seguimiento de la gente. Entonces esto va a hacer que si la dirección se apoya en ese líder, pueda lograr grandes cosas de la mano de él. COVID dice que los liderazgos del siglo XXI van a ser de aquellas personas que sientan los mismos que sus pares y que sean líderes que escuchen más de lo que pretenden ser escuchados y de alguna manera valora este tipo de liderazgo natural. El 96,3% de los líderes argentinos están de acuerdo con que no hace falta detentar un cargo jerárquico para ser reconocido líder. En el caso del liderazgo orientado a las tareas, justamente a lo que se ajusta es a su principal objetivo, que es cumplir con la tarea. Por momentos es un tipo de liderazgo que se puede volver autoritario, porque solamente ve como fin el objetivo del cumplimiento de la tarea. Son considerados líderes muy eficientes, porque justamente tienen mucha capacidad para definir roles, para planificar, para organizar, controlar y ordenar, pero
en pos de mirar solamente el cumplimiento de la tarea, muchas veces pierden de vista el bienestar del equipo y esto hace que se genere desmotivación, que haya falta de creatividad y que muchas personas que trabajan mucho por su desarrollo personal abandonen este tipo de instituciones. En educación suele verse mucho, sobre todo en algunos profesores que lideran sus cátedras orientadas a las tareas, al cumplimiento de tareas de determinada forma, con determinadas características, y hacen que los alumnos no puedan desarrollar muchas veces su creatividad porque piden o exigen que se ajusten a las tareas tal cual ellos lo pidieron. Para este caso, el 62,9 de los directores argentinos considera que no coinciden que liderar es hacer que otros trabajen. En el caso del liderazgo orientado a las personas, que es la contracara del liderazgo que acabamos de describir, es un tipo de liderazgo que organiza a los equipos y que los empodera, que es muy participativo y que fomenta la colaboración y el clima laboral positivo. Es valioso en educación, sobre todo cuando se promueve esto de conocer al equipo, de saber con qué miembros uno cuenta en el equipo de trabajo, puede reconocer las fortalezas, puede reconocer las debilidades o las necesidades de ese equipo, y lo que hace es fomentar el trabajo colaborativo entre ellos y el andamiaje entre pares. En este caso, el 96,3% de los líderes argentinos está de acuerdo con que liderar es atender al desarrollo personal y profesional del equipo. Luego tenemos el liderazgo transaccional, como la palabra lo indica, se basa más en el intercambio entre el líder y el equipo. El grupo conoce y valora la recompensa directa a cambio de los resultados obtenidos, sabe que se espera determinadas cosas de ellos y que a cambio de eso, de ese objetivo a cumplir esperable, hay una recompensa determinada. En este caso, los subordinados son valorados porque cumplen con las orientaciones que se les ha dado, es un modelo que es bastante conocido en educación, ¿no? Esto de la recompensa directa por los resultados obtenidos nos hace pensar mucho en la calificación, ¿no? Vos haces determinada cosa y entonces obtenés determinado resultado. Y es un modelo que se puede presentar simultáneamente con el modelo transformacional que vamos a desarrollar a continuación. Pueden convivir uno con el otro. Este liderazgo transformacional, que es el último que desarrollaremos, es el modelo más innovador, es el que mejor se ajusta a las tendencias actuales, a la realidad que estamos viviendo. En este caso, la motivación que hace que el grupo trabaje no es solo la recompensa, la calificación o la recompensa económica, sino que se instala en el grupo la idea de desarrollo personal, la idea de compromiso con las metas, el compromiso con la organización, y lo que hace es enfocarse en valores intangibles como la visión, los valores compartidos y la idea de comunidad. Los líderes de este tipo de liderazgo son inspiracionales, son potenciadores, son desarrolladores de personas. En educación, lo que se busca, y sobre todo en educación superior, con este tipo de liderazgo, es maximizar la autonomía del grupo, que el grupo entienda que sus beneficios van en pos de su desarrollo personal y profesional, y en este caso, el líder, cuando inspira a sus alumnos, logra que los alumnos espontáneamente generen mejores resultados. También es así que está la contracara, que tiene que ver con que cuando el docente no inspira, lo que genera es desmotivación en el caso de sus alumnos. Para este tipo de liderazgo, el 96,3% de los líderes educativos encuestados consideró que liderar es influir. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones primeras que podemos sacar rápidamente viendo este tipo de liderazgos y el resultado, la respuesta que los líderes tuvieron ante este tipo de liderazgos? Un poco es preguntarnos primero cómo liderar la incertidumbre, si hay un modelo o existen varios modelos fusionados de liderazgo o si hay que crear un nuevo modelo. Las primeras conclusiones que se observan a lo largo del desarrollo del trabajo es que gestionar no es lo mismo que liderar, que existen muchos tipos de liderazgo y que liderar es influir positivamente en un grupo o en una persona.
Nosotros lo que creemos es que hay que pensar para el futuro, para estos nuevos años 20 del siglo XXI, un liderazgo 360 grados, que sea un liderazgo creativo, flexible, colaborativo, humano, aprendiz, donde el líder se sienta aprendiz y se permita seguir aprendiendo, que sea mentor del grupo que lidera y que sea ágil en la toma de decisiones en un tiempo donde la velocidad es la que premia a la hora de tomar decisiones. Y siempre basado en una mentalidad de crecimiento, una idea de voy aprendiendo continuamente en una espiral de acción y reflexión. Hago, reflexiono sobre lo hecho y vuelvo a actuar en consecuencia. ¿Qué tal? Ahora hablaremos sobre las funciones del directivo actual. En este subtema abordaremos como primer punto las funciones primordiales que todo directivo en su quehacer cotidiano ha hecho durante mucho tiempo, así como las competencias básicas desde un aspecto más de su persona y no tanto desde su rol directivo, que han de implementar para tomar decisiones en función de la consecución de los objetivos institucionales. En un segundo momento, hay que hablar del enfoque del directivo actual y sus funciones, pero en las universidades, comenzando por tener clara la estructura universitaria como el marco que el directivo tiene para desarrollar diversas funciones que tiende a ser muy específicas, como las entradas a paliar las vicisitudes que se puedan presentar en los actuales entornos VUCA. Aunado a lo que muy atinadamente mi compañera Verónica mencionó sobre el liderazgo y la toma de decisiones, también se establece dentro de este enfoque como una importante función del directivo, la cual es ser líder, pero un líder de acción positiva. Por último, pero no por eso menos importante, se abordará la necesidad que tiene el directivo de incluir competencias digitales que estriben en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías para la información y la comunicación, TICs, para hacer frente a estos nuevos escenarios virtuales y, en este mismo entendido, de la evolución de las funciones del directivo actual, una que también ha evolucionado, pese a ser básica y cotidiana, es la toma de decisiones, pero desde el pensamiento complejo. Para entender las funciones del directivo actual, se debe estar sensible a los avances en la sociedad y que han motivado que, a partir de la industrialización de los sistemas de producción, se modifiquen las formas de trabajo de los empleados en función de ser más eficientes en tiempos y recursos, pero no solamente de los que trabajan como parte de una línea de producción, sino que estos nuevos objetivos también alcanzan a otros roles dentro de la organización, como aquellos que se dedican a dirigir, gestionar y coordinar los recursos humanos y materiales para sacar el mayor provecho posible. Centrándonos en este rol que tiene por objetivo maximizar estos recursos materiales y humanos, es que se va desvelando la necesidad de contar con un ente en el que recaiga la función de mando y dirección, tal y como lo proponen los principios de Henry Fayol. Hablando sobre las funciones primordiales del directivo para que las organizaciones alcancen sus objetivos, es imprescindible que haya alguien al mando del timón, que sea capaz de dirigir, vincular e instaurar con destreza procedimientos que desde el principio del siglo XX han sido ejecutadas por muchos directivos que han querido llevar a estas instituciones a alcanzar las metas económicas, pero también sociales. Dichos procedimientos se traducen en poderosas herramientas que apoyan al directivo en su quehacer cotidiano para obtener un resultado exitoso y que, a pesar de ser las funciones más convencionales, siguen dando resultados. De acuerdo con lo propuesto por Henry Fayol en su libro Administración Industrial y General de 1916, son 5 funciones básicas que el directivo puede y debe aplicar en su día a día con miras a hacer más eficiente la operación en la organización. La planificación. Debe tener la habilidad de mirar hacia el futuro para programar las actividades, uso de recursos y humanos, materias y económicos, a fin de prevenir fracasos y maximizar oportunidades. Segunda, la organización. Tener la capacidad de proveer y distribuir los elementos humanos y necesarios, económicos y necesarios y adecuados de los que dispone para asegurar un correcto funcionamiento en cada una de las áreas de la organización. Tercero, la dirección. Tener esa sensibilidad de ser una guía para los colaboradores que no solamente les transmita de manera clara y precisa las estrategias y políticas institucionales, sino que además tiene presente los objetivos personales de los empleados. Es un motivador de las habilidades y actitudes. La coordinación. Se requiere asumir que en la organización la suma de las partes es mayor que el todo y cada departamento se correlaciona con el otro en armonía y coherencia. El control.
Esta característica le permitirá trazar la ruta más corta hacia el éxito, pues implementar acciones como la supervisión, la evaluación y, de ser el caso, la corrección de estrategias planteadas, sin duda obtendrán los resultados esperados. En cuanto a las competencias directivas básicas, sin duda, el directivo, desde el puesto que ostenta, proyecta desde sus conocimientos intelectuales hasta el lenguaje corporal que usa al emitir un mandato. Dicho lo anterior, es sumamente importante que esté sensibilizado sobre las conductas eficaces que tiene en su área de trabajo, como lo señala McClellan, adicionando un elemento más a esta ecuación sobre las funciones elementales del directivo. Hay ciertos comportamientos que se establecen como un común denominador entre este sector y que son necesarias dentro de un puesto gerencial y que son repetitivos en la literatura del management, como el control, como el autocontrol, capacidad de mantenerse en tranquilidad ante las propias emociones, aun y cuando la situación parezca estar fuera de control. La responsabilidad. El directivo tendrá que tomar una o muchas decisiones y eso implica asumir las consecuencias que conllevará. Es tener la madurez de no culpar a otros de lo que se decide o ejecuta. La motivación. Es muy sabido, si el director que se siente insatisfecho, infeliz, frustrado, eso es lo que transmitirá a sus colaboradores. Por ende, así que este debe satisfacer sus necesidades básicas fisiológicas de autoestima y autorrealización, de acuerdo a la teoría de Maslow. El trabajo en equipo. Si caminamos solos, llegamos rápido. Si caminamos acompañados, llegaremos más lejos, lo que se traduce en tener esta habilidad de ver y fomentar en las personas que se ven desde manera conjunta, incluyéndose, se asumen como un grupo de personas que comparten una misión, políticas y estrategias, se sientan integradas y con sentido de pertenencia. El delegar. El directivo debe ser capaz de transmitir responsabilidades, pero también autoridad. Es decir, no es dar una instrucción y que la sigan, sino es dejar que se tomen decisiones, además de ejecutar la tarea encomendada y una franca decisión de confiar en a quien se le delega. La orientación a logros. Estar consciente de que su función es la consecución de una meta lo más eficazmente posible, para lo cual deberá realizar acciones en función de los objetivos planteados en las estrategias y que él mismo pueda trazar siendo realistas y objetivos. Y con este mismo enfoque de dar resultados es lo que emite las instrucciones a los colaboradores. Lo anterior son solo algunos ejemplos de competencias que resumirían que los líderes tienen conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. Para hablar del enfoque del directivo actual en las universidades y sus funciones, es necesario, primero, hablar de la estructura de dicha institución. De acuerdo al modelo creado por Mintzberg, toda organización debe contar con una esfera directiva, una línea media de liderazgo, un núcleo operativo, la tecnoestructura y el personal de apoyo y servicio, como se muestra en la imagen. En la cúspide está el rector, en la línea media los vicerrectores, directores de facultades, el núcleo operativo, el profesorado, el staff de apoyo, los directores y jefes de departamentos o áreas. En la tecnoestructura están los comités de asesores, evaluadores o comisiones de gestión de la calidad. Asimismo, cada actividad que se desempeña dentro de toda la estructura universitaria y en sus diferentes departamentos es llevada a cabo por un personal que debe ser guiado, organizado y supervisado para dar los resultados solicitados de una planificación estratégica institucional que puede ir desde obtener más recursos para la investigación hasta alcanzar altos estándares de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basándose en sus competencias y habilidades, como la de liderazgo, y que pueden considerarse como una función primordial en este ejercicio de autoridad dentro de un entorno complejo. Las actuales funciones directivas en un entorno VUCA son imprescindibles en las instituciones de educación superior, mismas que se caracterizarán por ser flexibles. Dicho atributo se antoja indispensable para mantenerse mediante la adaptabilidad en un entorno complejo y donde la única certeza son los cambios. Este contexto lo llevará a tener muy en cuenta el directivo, pues sobre él recae la responsabilidad en gran medida de la sostenibilidad institucional. Resulta preciso resaltar que los tiempos han cambiado y que ya no son los mismos desde hace un par de décadas, dando paso a un acrónimo que define nuestro presente en cualquier sector, el entorno VUCA, que por sus siglas en inglés se refieren a
Volatilidad. Se refiere a los cambios constantes, vertiginosos y al mismo tiempo derivado de la constante evolución de una sociedad y del medio en el que ésta se desenvuelve, como en lo económico, social, ambiental, cultural, etc. Incertidumbre. Todos los imprevistos que van surgiendo y que no se pueden detectar y que para tomar decisiones futuras ya no es factible basarse en el pasado porque muy posiblemente las condiciones de antes no serán para nada semejantes a las condiciones del futuro. Complejidad. Se da por el exceso de elementos, resultados de un mundo globalizado, dificultando la función básica de la planificación. Ambigüedad. Apunta a poca claridad para definir las variables que pueden ser la causa y los resultados, que serían los efectos debido a lo cambiante del contexto y de la situación. Dicho precepto se estableció en los años 80 dentro del ámbito militar para describir las condiciones que generó la Guerra Fría y que poco a poco fue acuñado por los actores del mundo empresarial, ya que describía bien el escenario poco amable en el que se desenvolvían las organizaciones. A efectos de que el directivo enfrente las características de este entorno, subrayo, en el que están inmersas las universidades y puedan salir avante de un estado de crisis en el que es necesario identificar otras funciones más acordes a la vida actual, una vida interconectada, globalizada, digitalizada, cambiante, líquida e infoxicada, etc. Es preciso que señalar a estas funciones de una manera enunciativa, más no limitativa. Y que dicho sea de paso, algunos clásicos como Drucker, Kotler, Mitzberg, Goschal y Bartlett ya nos han advertido rescatando que por ser clásicos no se ha dejado de lado lo visionario que fueron al detectarlas. Un directivo, de cara a lo complejo de este nuevo entorno, hoy más que nunca, mide. El directivo debe ser claro en el rendimiento que está dando tanto los departamentos como el personal que tiene a su cargo, sin abusar de estos sistemas de medición y no tomarlos como una medida de control o condicionamiento. Al contrario, es transmitir que dichas herramientas son para contribuir a la productividad y aportar incluso en el crecimiento profesional. Tiene claro que dirige personas. Según Drucker, esta es la tarea más importante del directivo y es una responsabilidad que él mismo debe asumir y que no puede ni debe delegar a nadie. Resignificar el papel que ocupan los colaboradores al ya no ser concebidos como un recurso, sino como el activo más importante en las organizaciones y que sin este sería básicamente imposible el crecimiento de la organización. No da órdenes. Un directivo debe usar la persuasión, influir mediante la escucha activa, la comunicación interpersonal y el lenguaje horizontal, inclusivo, dejando de lado la postura típica de el jefe, que ejerce y abusa del poder y autoridad. Construye una agenda de futuro, networking, habilidad fundamental para el contexto de incertidumbre en el que el director vive, pues el tratar con otros pares temas que son de la actualidad y que a veces no hay ni literatura o investigaciones al respecto, les es de apoyo para planear futuros escenarios y contemplar acciones sobre la anticipación o adaptabilidad de la institución. Sabe que liderazgo y dirección son complementarios. Kotler dice que el liderazgo no sustituye a la dirección, sino que se complementan, y nada más oportuno para esta época que reconocer la importancia de esta simbiosis. Hará uso de sus habilidades blandas, permitiéndole inspirar, ser empático, ejercer una expresión correcta de sus emociones, colaborativo, flexible, proactivo, así como de sus habilidades duras determinadas por su formación. Cabe reflexionar que, aunque lo ideal es que estas dos habilidades descansen en una sola persona, por lo regular no es así, sino que habrá otra que será complemento combinando sus esfuerzos. Se basa en su experiencia e intuición. Esta capacidad es un valor agregado que marcará la diferencia, ya que el autogestionar su propio conocimiento usando fuentes científicas, midiendo su entorno, explorando el mercado, hace que vaya reinventando la organización, como apunta Misberg. Construye propósitos, facilita procesos y desarrolla personas. Los académicos Goschal y Bartlett, aunque no le llaman escenario VUCA, coinciden con un entorno con estas características, y es por lo mismo que el directivo debe plantear una estrategia desde la responsabilidad social para abonar más que una estrategia a un propósito. En cuanto a los procesos, el directivo deberá impulsar la disrupción, el emprendimiento y la innovación, la renovación, pues nos encontramos en una era compleja donde la hiperconectividad y la globalización exigen
modernización de todos los procesos de la institución. Se sugiere que el directivo cree una cultura para ser un semillero de talento que permita poner a los personal al frente de proyectos estratégicos, motivando la cultura del esfuerzo, eficiencia y satisfacción institucional. Aunque ya en el tema que antecedió se explicó muy atinadamente sobre el liderazgo y los distintos estilos, es valioso reiterar que esta función es vital para la organización. Por ende, me permitiré explicar el liderazgo de acción positiva como otro estilo de liderazgo y como una característica fundamental que un directivo actual debe tener. Relacionado con esta valiosa actividad de liderar, es menester hacer alusión a Henry Mitzberg, quien identificó los roles directivos describiéndolos en su libro La naturaleza del trabajo directivo, publicado en 1973, indicando 10 roles y agrupándolos en 3 categorías y donde identifica al liderazgo como a uno de ellos. En virtud de lo anterior, es que el directivo tiene un papel de líder, lo que da paso a analizarlo, pero desde otra perspectiva, la perspectiva en la que se pueda apreciar la función que el directivo desempeña desde su liderazgo de acción positiva, que se define como es quien comprometido con el bien de la verdad, consciente del entorno, ejerce su vocación de servicio, inspirando a otras personas con una visión trascendente en pro del bien común. Como se puede advertir, el liderazgo de acción positiva trae aparejada una serie de competencias que son esenciales para el ejercicio de la función del directivo actual. También resulta pertinente señalar la diferencia entre el liderazgo transformacional y el liderazgo de acción positiva. El primero tiene su origen en la perspectiva organizacional, el centro es la organización, y el segundo tiene un punto de partida en valor a la persona como el todo, permitiendo que el directivo reconozca las dimensiones que integran al ser humano, tanto en su unicidad como en su carácter multidimensional, corporal, intelectual, comunitaria, afectiva y espiritual, y sus interrelaciones, como lo describe la doctora de la Sota y el maestro Zainos en su texto publicado del 2018. Algunas de las ventajas de asumir el rol o la función del directivo líder desde la perspectiva del liderazgo de acción positiva pueden ser fomentar esta visión humanista, es decir, pondrá al hombre en el centro, evitará verlo como un medio, sino como un fin humano que puede alcanzar su plenitud, ser feliz y trascender. Al valorar a la persona, considerará las valiosas aportaciones que puede hacer a partir de sus conocimientos o experiencias y o siendo el modelo para la creación de estructuras dentro de la organización para reafirmar la dignidad de la persona. Abrirse a la posibilidad de generar innovación del más alto nivel. Como menciona Hamel, al tener al centro a la persona, se pueden generar comunidades de pasión, ya que se buscará desarrollar armónicamente a la persona y puede redundar en beneficio de la organización en que se tendrá, ya que los colaboradores verán su actividad no como un algo pesado, sino como un medio para alcanzar su desarrollo. Verán en la organización un lugar en el que se valora por lo que son, personas. Ahora bien, de acuerdo a una nueva realidad del conocimiento en las universidades del siglo XXI, resulta pertinente reafirmar que la universidad, a partir de esta nueva era digital y globalizada y en el entendido de querer continuar con su misión de contribuir a la sociedad siendo agentes que resuelven problemas sociales, es que debe introyectar esta capacidad de rápida respuesta ante este nuevo entorno en donde lo único constante son los cambios en distintos ámbitos, sociales, culturales, ambientales, económicos, pero especialmente en los rubros de lo tecnológico, globalización y digitalización, lo que implica que el directivo desarrolle o adquiera las competencias que le permitirán ayudar a las organizaciones a navegar en este mar tempestuoso del cambio. Estando inmersos en esta nueva realidad, es que el directivo habrá de comenzar a hacer más suyas los conocimientos, competencias digitales, que son funciones directivas en las nuevas exigencias contextuales en las universidades, sumando otras de gran valor para el mundo de hoy, referente a un pensamiento crítico, innovador y colaborativo, todo con la finalidad de llevar a la institución a ser partícipe de una sociedad interconectada, pero también a los colaboradores como parte de su pleno desarrollo. Cuando se habla de competencias digitales, la UNESCO es gran referente para definirlas y se puede entender como
contar con herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad digital globalizada e interconectada, donde se han creado nuevas tecnologías para la información y la comunicación, que resultan indispensables saber cómo usarlas para un manejo responsable y seguro, tanto de la comunicación como de la información en esta virtualidad. Para proponer cuáles son las competencias básicas digitales del que cobra mayor relevancia para un directivo de una institución de educación superior, se ha tomado como referencia un importante documento que fue desarrollado por el Centro Científico de la Unión Europea, con la finalidad de socializar entre los ciudadanos del siglo XXI, de todo el mundo, 21 competencias digitales. El directivo deberá buscar tener, educarse en lo digital. El directivo deberá estar siempre actualizado de lo que vaya ocurriendo en este mundo digital, y para eso se requiere de tener atributos como la curiosidad y la emoción por el aprendizaje continuo, que lo llevará a explorar recursos digitales que emergen desde las TICs, capacidad para gestión de datos y recursos en un ambiente digital. Esto significa realizar una serie de acciones relacionadas a la información o contenidos que se requieren, como buscar, usar, compartir, determinar la relevancia y organizarla de manera eficiente para contribuir en el alcance de las metas organizacionales y abonar al propio consumo de información que el directivo requiere. Trabajar en equipo en red. En un entorno presencial, esta es una de las actividades que el directivo ejecuta de forma recurrente y clave. Y en un ámbito virtual deberá mantenerse esta misma dinámica, exponiendo sus habilidades para coordinar y dirigir a otros. Deberá motivar valores como la cooperación, colaboración, co-creación y conocimiento, y animar a otros para generar comunidades y compartir los conocimientos y experiencias en otras redes. Saber colaborar en red trae muchos beneficios, como maximizar el uso de recursos materiales e inmateriales, como el tiempo, pues se trata de ser más eficiente con poco y que a la larga haya resultados positivos. Planificación estratégica digital. Un directivo de una institución de educación superior debe en su planeación estratégica plasmar su visión, entendiéndose como la capacidad de futurizar atmósferas digitales en las que promoverá la evolución digital, compartiendo con sus equipos de trabajo y otros directivos de modo transversal para facilitar la transición de una cultura digital organizacional. Sin duda, algunas de estas competencias no solamente provocarán que los directivos universitarios sean más eficientes y eficaces a la hora de desempeñar sus funciones, sino que por lo actual y pertinente del tema en esta coyuntura, provocará motivar la innovación, la creatividad y la disrupción. La realidad que hoy nos toca vivir es por mucho diferente en la que generaciones nacidas antes de los años 80 vivían. Ya en la antesala de la llegada del nuevo siglo, se gestaban una serie de rupturas paradigmáticas, sobre todo contra estas estructuras educativas rígidas, lineales y burocráticas, que solamente actuaban sobre una única fórmula. Ahora se necesita aprender, desaprender para volver a aprender, para cuando llegue el momento de la toma de decisiones en el siglo XXI y analizar una misma situación de crisis, integrando distintos puntos de vista dignos del pensamiento complejo, tema que fue estudiado por el filósofo francés Edgar Morin. El directivo comprometido con alcanzar mejores resultados desarrollará esta imprescindible capacidad de tomar decisiones desde un pensamiento complejo, con una perspectiva integral, donde sí se vea a un todo, pero siendo consciente que ese todo es el resultado de la suma de las partes, mismas que están ligadas, lo que significa la complejidad de analizar todas las variables de manera conjunta, como el contexto interno y externo, las personas, el lugar geográfico, etcétera, ya que forman parte de todo. Para tomar decisiones, el pensamiento directivo no debe ser separatista o absolutista. Lo que es en un contexto gerencial se traduce en contemplar al fracaso como medio para alcanzar el éxito. También, cuando se genera una situación de cualquier índole negativa o positiva, esta generará un efecto. Eso es lo mínimo que el directivo debe saber. Pero su reto es ir más allá en la causalidad lineal, lo que implica pensar que además de esta causalidad que actúa sobre el efecto, se genera una retroalimentación, en donde el efecto causado actúa llevando información a la causa, y así sucesivamente, y permitiendo que el directivo aproveche esta visión periférica de los sistemas que dependen de la organización para, en caso de ser necesario, hacer ajustes en sus demás funciones directivas en pro de la correcta toma de decisiones. A manera de conclusión,
Subrayo la importancia que tienen las universidades como el espacio propicio que permite el pleno desarrollo y práctica de las funciones básicas y actuales de los directivos de hoy en día, con el objetivo de seguir fortaleciendo a estas organizaciones sociales como agentes de cambio para generar la transformación social y llevándolas a ser un ejemplo para otras instituciones, un ejemplo de adaptabilidad, flexibilidad, innovación y creatividad, y aún y en los tiempos más complejos. Gracias. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Alison Viveros y el tema que abordaremos a continuación es el proceso de toma de decisiones del rector, tercer subtema de nuestro trabajo investigativo. A su vez, hemos querido hacer una división de 3 grandes etapas. En la primera de ellas hablaremos del proceso de toma de decisiones general y cuáles son las distintas etapas que componen a este, para posteriormente hablar sobre la relevancia del proceso de toma de decisiones a nivel directivo, cuyo equivalente en cualquier institución de educación superior es el rector. Y finalizaremos con un análisis del proceso de toma de decisiones del rector y cuáles son los factores que inciden en ella. Para comenzar, daremos una breve descripción. La toma de decisiones es un proceso por el cual atraviesa cualquier individuo cuando se ve enfrentado a elegir una entre varias opciones. El ser humano se ve expuesto de manera diaria a tomar decisiones, y no porque esto se dé de forma cotidiana va a dejar de ser un proceso complejo. Además, su asertividad va a depender de cómo se lleven a cabo las distintas etapas que desarrollaremos a continuación. Antes de esto, es necesario comunicarles que la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones está supeditado no solo a las distintas etapas que vamos a desarrollar, sino que todos los seres humanos, tal como lo hablaba anteriormente, cuando nos vemos enfrentados a un conflicto o a un problema, es necesario que tomemos una determinación. El proceso de toma de decisiones está compuesto por 6 etapas. En la primera de ellas es necesario definir el problema para posteriormente analizar el mismo, evaluar las distintas soluciones que podamos tener, elegir una de ellas y aplicarla. Y finalmente, evaluar cuáles son los resultados de esta toma de decisión. A continuación, les daré una breve descripción de cada una de las etapas. En lo que respecta a la definición del problema, en esta etapa se analiza cuál es la situación general y para qué, para poder identificarlo como tal. Posteriormente, es necesario identificar las posibles alternativas. Y en esta parte del proceso es donde se deben barajar las innumerables probabilidades de opciones que nos van a permitir resolver el conflicto. En una tercera etapa es necesario saber o identificar los posibles resultados. Y es aquí donde es necesario que verifiquemos cuáles podrían ser las consecuencias que están asociadas a las posibles alternativas ya planteadas. En lo que respecta a la elección, esta es una de las partes más importantes del proceso, debido a que se debe optar por una de todas las alternativas dispuestas en las etapas anteriores. En relación al seguimiento, es importante realizar un control de la alternativa que ya elegimos y, desde luego, ser participantes activos del proceso. Finalmente, en la evaluación, se torna válido realizar una revisión de la decisión que ya tomamos para identificar si es que fue la indicada. En caso contrario, esto nos debe servir de aprendizaje para la toma de decisiones futuras. En definitiva, la resolución de cualquier conflicto o la toma de decisiones va a depender de la forma en que se aborden las distintas etapas que ya mencionábamos anteriormente. Y frente a esto, nos surge la siguiente interrogante. ¿Qué ocurre con el proceso de toma de decisiones a nivel directivo? ¿Está compuesto por las mismas etapas? ¿Debemos regirnos por las mismas etapas? Y esta pregunta la vamos a verificar cuando desarrollaremos la segunda parte de nuestro tema. La importancia de la toma de decisiones a nivel directivo. El proceso de toma de decisión es primordial para el desarrollo de cualquier organización, y esto se debe a que a partir de estas determinaciones es donde podemos visualizar el futuro de la organización. Antes de continuar, es necesario realizar la siguiente aclaración. Hasta el minuto hablamos del proceso de toma de decisiones general.
Ahora desarrollaremos el proceso de toma de decisiones a nivel directivo. Por lo tanto, no solamente les vamos a demostrar cuáles son las siguientes etapas o cuáles son las distintas etapas que componen el proceso de toma de decisiones directivo, sino que además realizaremos un análisis comparativo con el proceso de toma de decisiones general. Y es importante destacar que la primera diferencia con el proceso general es que a este nivel, a nivel directivo, lo que se requiere es tener un alto grado de asertividad. ¿Y esto por qué? Tal como lo mencionaba recientemente, porque las determinaciones que tomemos en este minuto, las determinaciones tomadas por el directivo, van a dar la visión de futuro de la organización. De eso depende mucho, por lo tanto lo que se requiere es asertividad, es claridad. Como pueden ver, el proceso de toma de decisiones a nivel directivo, a diferencia del proceso de toma de decisiones general, está compuesto por 8 etapas. ¿Cuáles son estas? Primero, identificación del problema, identificación de criterios de decisión, ponderación de criterios de decisión, desarrollo de las distintas alternativas, análisis y evaluación de las mismas, selección de una alternativa, implantación de la misma y finalmente evaluación de cuál es la eficacia de la decisión que ya tomamos. A continuación, daremos una breve descripción de cada una de ellas, pero además realizaremos el análisis comparativo con el proceso de toma de decisiones general. En relación a la definición del problema, en el proceso de toma de decisiones general, el problema es identificado por el individuo en cuestión, y es aquí donde se genera la primera diferencia con el proceso de toma de decisiones a nivel directivo. A este nivel, no necesariamente es el director quien define o identifica el problema, así como tampoco es solamente él quien debe ir en búsqueda de una posible solución. Este factor es muy importante, porque el proceso de toma de decisiones general se realiza más bien a nivel individual. No obstante, la definición o el proceso de toma de decisiones a nivel directivo se realiza más bien a nivel grupal. Y para esto, el director debe contar con un equipo de trabajo que lo apoye y que lo acompañe en cada una de las distintas etapas. En lo que respecta a la búsqueda de información, a diferencia de lo que ocurre con el proceso de toma de decisión general, esta etapa no existe. A nivel directivo se incorpora esta etapa porque es fundamental contar con información relevante, con respaldos idóneos que nos van a permitir una toma de decisión más clara y más certera. En lo que respecta a la definición de criterios, en esta etapa tampoco existe en el proceso general, ¿ya? Y esto se debe a que la toma de decisiones, tal como lo dije inicialmente, se hace más bien a nivel colectivo. Por lo tanto, es necesario, al contar con más personas, al contar con un equipo de trabajo, es necesario aunar criterios para definir de forma objetiva cuáles van a ser las opciones más idóneas frente a la situación. Posteriormente, tenemos la identificación de posibles alternativas que sí se encuentra en la etapa de toma de decisiones general, ¿ya? Y también se deben barajar cuáles son las innumerables probabilidades de opciones que nos van a permitir resolver el conflicto. En relación a los posibles resultados, también aparece en el proceso de toma de decisiones general, y en esta parte es necesario realizar la identificación de cuáles podrían ser las consecuencias asociadas a las posibles alternativas, en referencia a la elección, de la misma forma que es considerado en el proceso general, también es una de las partes más importantes del proceso de toma de decisiones, no solo a nivel directivo, sino que también general. Y esto se debe a que es necesario optar por una de todas las alternativas dispuestas en las etapas anteriores. En la implementación, en esta fase se pone en marcha la determinación tomada y se debe crear una alerta que permita paliar cualquier eventualidad que se presente dentro del proceso de ejecución. Aquí es fundamental que tanto el directivo como todo su equipo de trabajo que está incorporado en el proceso de toma de decisiones esté preparado para afrontar cualquier problema o cualquier circunstancia que no actúe de la forma en que se esperaba. Finalmente, en lo que respecta a la evaluación, y en concordancia con el proceso general, también se torna válido realizar una revisión de la decisión tomada para identificar si es que fue correcta, y en caso contrario, también deben resolver y aprender
para futuras decisiones. Ahora bien, con las dos etapas incorporadas, que es la búsqueda de información y los criterios y la definición de los criterios, la toma de decisiones en esta oportunidad debería estar más preparada, debería contar con respaldo, por lo tanto su asertividad tiene un alto grado de probabilidad. Ahora bien, no solamente va a depender de las distintas etapas la toma de decisiones del directivo, existen otros factores también que inciden en la toma de decisiones. ¿Cuáles son estos? Lo vimos al inicio con la presentación de mi compañera Verónica. Existen distintos tipos de liderazgo y los distintos tipos de liderazgo dicen mucho e influyen mucho en el proceso de toma de decisiones. Esto se da por el siguiente motivo. Aquí tenemos una imagen muy clara que nos va a permitir saber, dependiendo del tipo de liderazgo que se ejecute en una organización, cómo se realiza la toma de decisión. Sabemos que a mayor uso de autoridad, por ejemplo, si nos vemos enfrentados a un líder autocrático, la toma de decisión la va a hacer él de manera individual y la va a anunciar a sus subalternos. No obstante, cuando le otorgamos mayor libertad a los subordinados, por ejemplo, en un liderazgo más bien participativo, colaborativo, los subordinados van a tener la facultad de tomar la decisión siempre y cuando ésta se encuentre dentro de los límites ya estipulados por el director. Ahora, el tipo de liderazgo depende mucho en la toma de decisiones, pero no es el único factor que incide. Existen otros factores que también van a desprender o van a marcar el proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son estos? Aquí tenemos una imagen que muestra la forma clara de cuáles son todos los factores que inciden en el proceso de toma de decisiones a nivel directivo. No es solamente no está demarcado solamente por las distintas etapas, no va a depender solamente del estilo de liderazgo, sino que también de lo que ocurra en el entorno. Por ejemplo, tenemos las circunstancias económicas, el entorno sociocultural, las características de los subordinados. Un directivo debe conocer cómo está compuesto su equipo de trabajo y cuáles son las características de las personas que lo componen, no solamente de su equipo más íntimo y el que lo acompaña en la toma de decisiones, sino que también de todos sus subalternos. La cultura y la historia de la organización, evidentemente sabemos que no es lo mismo tomar una decisión en una organización que está recién comenzando que tomar una decisión en una organización que lleva años de trayectoria. Las demandas externas también inciden mucho. Los objetivos estratégicos de la organización son relevantes a la hora de tomar decisiones. Y finalmente, la expertise y características personales, y ya lo decíamos anteriormente, no solamente del directivo, sino que también de su equipo de trabajo y desde luego de cada uno de sus subalternos. No hay que olvidar que en la sociedad actual nos enfrentamos a un escenario de constantes cambios. Y es por eso que es primordial considerar a la hora de la toma de decisiones cada uno de estos factores, el tipo de liderazgo y desde luego las distintas etapas del proceso de toma de decisiones. Ahora bien, como lo dijimos al inicio de esta presentación, el equivalente del directivo en la toma de decisiones o en cualquier organización es, a nivel de instituciones de educación superior, es el rector. Por ende, el rector se debe regir por estos mismos parámetros. Debe considerar lo que ocurre en el entorno, debe llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en base al mismo planteamiento o al mismo proceso que ya veíamos anteriormente, y también el tipo de liderazgo va a incidir mucho en su gobernanza. Las instituciones de educación superior y la toma de decisiones a nivel de rectoría, tal como lo dije anteriormente, es muy similar lo que ocurre con el proceso de toma de decisiones del directivo. No obstante, antes de comenzar con el desarrollo de este tema, es necesario hacer la siguiente aclaración. Lo veíamos con mi compañera Gabriela. La sociedad hoy en día es denominada como la sociedad del conocimiento. Y esto se debe única y exclusivamente porque estamos inmersos en una sociedad que se ve enfrentado a grandes cambios, a constantes cambios, y además que tiene la necesidad de una adquisición de mayor cantidad de conocimientos, ¿para qué? Para afrontar
estos cambios de la mejor manera posible. Esta sociedad, la sociedad en la que estamos inmersos hoy en día, se caracteriza no solamente por crear y adquirir nuevos conocimientos, sino que también por compartir estos entre sí, y para esto es necesario contar con la información necesaria que nos va a arrojar una base fundamental a la hora de tomar las mejores decisiones. Desde aquí, desde la sociedad del conocimiento, desde la sociedad estratégica, surgen las decisiones estratégicas y surgen las direcciones estratégicas. En primera instancia, el rector tiene que cumplir este rol frente a la sociedad en cualquier institución de educación superior. Debe tomar decisiones estratégicas, debe contar con una dirección estratégica. Es fundamental que todo proceso vaya de la mano, con todo proceso de dirección vaya de la mano con la toma de decisiones. Y las decisiones estratégicas, tal como lo decía anteriormente, van a marcar las ventajas competitivas que existen hoy en día entre distintas instituciones. En base a esto es donde se asegura el éxito o fracaso según se ejecute. Por lo tanto, el papel del rector es fundamental en el desarrollo de cualquier institución de educación superior, así como lo es el director en cualquier organización. En todo proceso de toma de decisiones, sobre todo a nivel directivo o de rectoría en este caso, la racionalidad se torna primordial, ya que constituye la base para la adopción de la determinación final. Cualquier rector, directivo o su equivalente de alto mando debe estar preparado y debe ser lo suficientemente flexible para adoptar conductas que le permitan reaccionar ante cualquier imponderable o fallo en la determinación tomada. Supongamos que el rector desarrolla el proceso de toma de decisiones. Sabemos que no lo hace solo, porque el rector está rodeado de un equipo de trabajo que está compuesto por vicerrector de académico, vicerrector de administración y finanzas, vicerrector de vinculación con el medio, vicerrector de extensión y comunicación, así como otras grandes áreas, vicerrector de investigación, y no solamente ellos conforman su equipo. La toma de decisiones, por lo general, o la identificación del problema por lo general, no lo hace solo, lo hace y cuenta con un equipo que lo respalda y que lo ayuda para poder llevar a cabo este proceso, a pesar de que se rige exactamente por las mismas etapas que lo hace la toma de decisiones a nivel directivo. Es importante contar con un equipo de apoyo que cumpla con ciertas características. ¿Cuáles son estas? Diferentes funciones. Esto no quiere decir que todas las personas del equipo deben ser multifuncionales, sino que su equipo de trabajo debe estar compuesto por personas que cumplan funciones en distintas áreas de la institución en este caso. Niveles de estudios, conocimientos, etc. Reconocíamos anteriormente que una de las etapas más importantes es la búsqueda de información, y esto es fundamental sobre todo en las distintas instituciones de educación superior. Es necesario contar con un respaldo que permita asegurar una toma de decisión exitosa. Contar con un equipo de trabajo, además, que incida en las determinaciones, pero que también comparta la ética, los valores y los criterios necesarios para llegar a acuerdos más fácilmente, evitando cualquier conflicto que se pueda generar mediante el desarrollo del proceso de toma de decisión. Y aquí aparece una de las segundas etapas que fueron incorporadas en el proceso de toma de decisiones a nivel de rectoría. Es necesario aunar y definir los criterios necesarios. De lo contrario, en vez de tomar una buena decisión, ¿qué es lo que se generan? Son conflictos, son faltas de objetividades, son dificultades para un proceso de toma de decisiones exitoso. Ya vimos a lo largo del desarrollo de esta presentación que el proceso de toma de decisiones a nivel directivo es distinto del proceso de toma de decisiones general, que el rector en relación a la toma de decisiones en cualquier institución de educación superior se rige frente al mismo proceso de toma de decisiones a nivel directivo, porque es su equivalente en cualquier institución de educación superior, y que existen factores importantes a considerar, como lo es los factores que ocurren en la sociedad, que está en constante cambio, y desde luego el tipo de liderazgo. Y frente a esto nos surge la siguiente interrogante. ¿Es posible identificar qué tipo de liderazgo es el más idóneo para un rector universitario?
Y la respuesta a esto puede ser más bien subjetiva. Y esto se debe fundamentalmente a que va a depender del tipo de organización, o mejor dicho, del tipo de institución. No es lo mismo, o no va a producir los mismos efectos o los mismos resultados un tipo de liderazgo que se implementa en una institución privada a un tipo de liderazgo, o al mismo tipo de liderazgo que se implementa en una institución pública. No es lo mismo la toma de decisiones en una institución pública que en una institución privada. ¿Por qué? Porque existen diferenciaciones en cuanto a las libertades. Las universidades privadas, sobre todo en relación al término financiero, están determinadas por lo que imparte la ley de educación, independiente del país en el que estén ubicados. Sin embargo, las instituciones privadas sí tienen una cierta libertad, y vuelvo al mismo ejemplo financiero, ellos tienen la facultad de invertir en varias unidades, por ejemplo, un 50% en investigación, un 20% en vinculación con el medio, etc. No obstante, por lo general, las universidades privadas no tienen esta libertad que tienen las instituciones privadas. Por lo tanto, frente a esta interrogante, no va a dar el mismo resultado un tipo de liderazgo de una u otra. Por lo tanto, a simple vista, poder identificar cuál es el liderazgo más idóneo para un rector es complejo. No obstante, frente a todo lo que ya vimos anteriormente, es posible desprender que probablemente un liderazgo más bien participativo y colaborativo sería el indicado para un rector. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones está compuesta no solamente por él como rector, sino que también por un equipo de trabajo, y frente a esto es necesario tener este tipo de liderazgo. Y para finalizar, como conclusión, podemos desprender lo siguiente. La toma de decisiones es uno de los procesos más importantes en la vida de cualquier persona, y esto se puede dar a nivel personal, a nivel laboral, etc. En base a esto, se definen lineamientos para el futuro, y estos, tal como lo decía anteriormente, se puede dar en cualquier ámbito de cosas. El tipo de liderazgo sí es relevante a la hora de definir la forma en que se lleva a cabo el proceso de toma de decisión. Y esto se va a dar independiente del tipo de institución. El proceso de toma de decisiones va a estar marcado por ciertas generalidades, es decir, independiente del tipo de liderazgo que tenga el rector, independiente del tipo de institución en la que se desenvuelva, siempre el proceso de toma de decisiones, para hacerlo de manera clara, de manera certera, asertiva, y desde luego para contar con resultados positivos, debe estar demarcado por los procesos que desarrollamos a lo largo de esta presentación. Finalmente, contar con un equipo de trabajo que apoye las decisiones del rector será fundamental para el desarrollo de la misma, para su futuro, y desde luego para las constantes competencias a las que se ven enfrentadas cualquier institución de educación superior. Un buen líder que sea interventor en todo el proceso de toma de decisiones, y que con su conocimiento y liderazgo, independientemente del tipo que este sea capaz de dirigir el proceso de la mejor forma posible, independiente, tal como lo dije, de la forma en que se ejecuta el proceso y del tipo de liderazgo. Y quiero finalizar con un pequeño mensaje que recapitula todo lo que hemos visto en esta presentación, y es que la cultura puede influir sobre un determinado estilo de liderazgo, pero un estilo de liderazgo a su vez es capaz de contribuir a la transformación y a la creación de cultura. Muchas gracias, y a continuación los dejo con mi compañera. Llegamos al último subtema de liderazgo en la toma de decisiones. Mi nombre es Claudia Contreras Nilo y voy a hablarles de liderazgo y género. Para desarrollar este subtema, partiremos hablando de la historia de la relación entre género y liderazgo. Continuaremos hablando de diversidad y la importancia de la diversidad en el liderazgo, para terminar estableciendo la relación entre género y liderazgo. Una vez tratemos estos puntos, realizaremos las conclusiones finales de este subtema para finalizar con las conclusiones generales de nuestro trabajo en equipo. Partimos entonces hablando de la historia de la relación entre género y liderazgo.
No podemos negar la evolución que ha tenido el liderazgo a lo largo de los años y de la historia, y la relación que ha tenido con el género, y cómo este lentamente ha ido cambiando dada la cultura propia de la época. En el pasado, el liderazgo estaba asociado al poder y a la toma de decisiones en la guerra, labor que era desarrollada principalmente por los hombres, ya que la mujer se dedicaba a labores de la casa. Un ejemplo claro de este liderazgo es el ejemplo de Julio César, un importante militar y estratega que colaboró en la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, recién en el siglo XIX, como mencionó Verónica en el subtema 1, podemos hablar del liderazgo como hoy lo conocemos, que relaciona líderes y seguidores. Si hablamos de este último siglo, la evolución también ha tenido relación con la cultura y con el rol que ha desempeñado la mujer y el hombre a lo largo de los años. Podemos decir, ¿cierto?, que recién en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se incorporaron masivamente al trabajo, ya que debían sustituir a los hombres que se encontraban combatiendo, y por lo tanto empezó a hablarse recién entonces de la igualdad de género. Si miramos un poco más en la historia, ¿cierto?, podemos darnos cuenta cómo la mujer ha sido relegada por el hombre. Un ejemplo claro es el sufragio femenino. En el caso de Francia, este ocurrió 100 años después que el hombre. En el caso del Reino Unido, 10 años después, y aunque no lo creamos, en el año 2011 también todavía era una discusión vigente en Senegal, un país de África. El liderazgo también ha ido evolucionando. En el tiempo de la Revolución Industrial, el liderazgo útil era el liderazgo transaccional, ¿ya?, que estaba relacionado con la producción, con cumplir un objetivo. En cambio, en la época actual podemos hablar y debemos hablar de un liderazgo transformacional, un liderazgo que es más integrador, más inclusivo, más humano. Características asociadas generalmente al género femenino, como veremos más adelante, y que podría explicarse de alguna manera por el dimorfismo cerebral. Recién en los últimos 20 años, la mujer ha tenido importantes avances en el liderazgo sin tener la necesidad de masculinizarse, es decir, manteniendo sus características. Y esta evolución ha ido avanzando gradualmente. Si revisamos un estudio realizado por Grant Thornton, que es una de las mayores empresas o organizaciones mundiales de servicios profesionales de auditoría y asesoramiento, que realiza publicaciones sobre el liderazgo femenino, podemos encontrarnos con la siguiente evolución. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de la evolución que han tenido las mujeres de los puestos directivos en España, que si bien el avance ha sido lento, ha sido, ¿cierto?, constante y permanente en los tiempos. Y podemos ver, ¿cierto?, un avance porcentual de 4 puntos entre el año 2015 y el año 2019. Llegando a un 30% de manera general, habiendo algunas diferencias en estados independientes o comunidades autónomas. En el caso de Latinoamérica tenemos dos ejemplos. En Chile, ¿cierto?, las publicaciones hablan de que la mujer ocupa aproximadamente un 26% de los puestos directivos, y en el caso de Argentina un 24%. Ahora, ¿cuál es la realidad de los líderes educativos? La evolución del liderazgo educativo ha sido similar. Según una publicación realizada por la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior Mexicana, FIMPES, esta señala que el liderazgo educativo también ha tenido una evolución en el tiempo, y nos muestra que ha habido un avance porcentual de un año a otro,
y que el 17% de las 200 mejores universidades del mundo son lideradas por una mujer. También esta misma publicación, ¿cierto?, señala que 15 de las 60 universidades top del mundo son lideradas por el género femenino. Aún existen grandes diferencias, pero es importante mencionar que ha habido un avance gradual y permanente en el tiempo. Aquí tenemos otro estudio realizado en Chile, ¿ya?, por Equalis, que es el primero, es un espacio, ¿cierto?, horizontal de reflexión integrado por distintas universidades, que publica un estudio de la participación femenina en cargos directivos en educaciones de educación superior chilena, ¿ya? Este estudio incluyó a 133 universidades y reflejó los siguientes resultados. El género masculino es el que ocupa mayoritariamente los cargos directivos en educación superior, correspondientes a un 73%, y solo un 27% el género femenino. Sin embargo, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de liderazgo que ejerza, también existen diferencias, y podemos observar, ¿cierto?, en la imagen que se ve, que hay mayor similitud porcentual, ¿cierto?, en el liderazgo en cargos directivos de director, pero esta diferencia porcentual se va acentuando, ¿cierto?, a medida se aumenta los cargos directivos, como el vicerrector y el rector. Por lo tanto, si bien hemos tenido importante avance, todavía estamos lejos, ¿cierto?, de lo que esperamos que sea lo óptimo, es decir, que haya una mayor relación porcentual entre ambos géneros. El segundo tema del que vamos a hacer referencia en este subtema es la diversidad en el liderazgo. El diccionario de la Real Lengua Española define diversidad como variedad, como desemejanza, como diferencia. La diversidad se encuentra presente en todos los escenarios. En un país, por ejemplo, podemos encontrar diversidad de razas, diversidad de personalidades, diversidad de grupos religiosos, diversidad de personas con formación académica, diversidad de género. En todo grupo humano hay diversidad. Y por lo tanto, el líder debe entender que debe trabajar y asumir esta diversidad, que implica diferencias individuales, de tipo genético o biológico, pero también de tipo psicológico, cultural y social, que van a influir en el comportamiento y la forma de reaccionar de cada persona. Por lo tanto, el líder se enfrenta a grupos diversos, pero también cada líder tiene características diversas, las cuales va moldeando a lo largo del camino con las experiencias que le toca vivir, con sus aciertos y con sus desaciertos. Pero finalmente, ¿cierto?, esta diversidad implica crecimiento tanto para el líder como a los equipos que lidera. La diversidad, de alguna manera, tiene importantes beneficios. Primero, la diversidad entrega mayor valor, ya que amplía la mirada, ¿cierto?, del entorno en el que se desarrolla. Da un valor, además, por las propias personas que finalmente tienen distintas características, pero que finalmente generan crecimiento. La diversidad también genera competitividad debido a la variedad de talentos, ¿ya? Y por lo tanto hay mayor crecimiento. Un crecimiento que tiene relación, ¿cierto?, con la innovación. Por lo tanto, podemos decir que la diversidad está presente en distintos grupos y que tanto los grupos como los líderes deben ser diversos. La diversidad en el liderazgo implica tener flexibilidad, ya que el líder debe adecuarse a cada perfil en particular, ¿sí?, adaptarse a las necesidades del equipo y el compromiso con la organización. Debe tener creatividad. ¿Por qué? Porque debe aprender
a gestionar la influencia, que no es lo mismo que el poder, para actuar de forma distinta con cada persona. Y además, dentro de la diversidad es importante que el líder tenga valentía. ¿Por qué? Porque ante escenarios diversos debe entender que se va a enfrentar a conflictos. Y estos conflictos finalmente son oportunidades de crecimiento y por lo tanto no deben ser mirados como un problema, sino como un desafío que producirá crecimiento. Y dentro de esta diversidad se encuentra el género. Para terminar, dando énfasis a la importancia de la diversidad en el liderazgo, quise terminar, ¿cierto?, con un texto de Kant. Para brindar respuestas válidas, resulta ineludible la mezcla de vivencias con la estructura mental que permite establecer principios para futuros escenarios, porque nunca una decisión servirá exactamente igual en un hecho sucesivo. Esta mezcla de vivencias y estructuras mentales finalmente son parte de la diversidad. El liderazgo debe ser diverso y sobre todo inclusivo, porque hoy todas las organizaciones tienen una heterogeneidad y esa diversidad ayuda a los líderes a tener ciertos efectos positivos, colaborativos, que finalmente dan más valor a las organizaciones. Y terminaremos hablando de la relación entre género y liderazgo. ¿Habrá alguna relación entre género y liderazgo? Para hablar de esta relación entre género y liderazgo, haremos mención al dimorfismo cerebral. Si bien el cerebro femenino y masculino tienen las mismas estructuras, ¿ya?, la organización es distinta y por lo tanto ello podría explicar las diferencias en la forma de actuar generales de los líderes femeninos y los líderes masculinos. La mujer tiene mayor desarrollo de la corteza temporal y prefrontal, lo que se traduce en mayor capacidad lingüística y mayor control de impulsos. Y además tiene un sistema límbico más desarrollado, con más sustancia blanca, lo que le permite desarrollar más fácil la empatía y la comunicación entre los espacios o los hemisferios intercerebrales. Los hombres, en cambio, tienen mayor desarrollo de la corteza parietal y occipital, y ello se traduce en mayor razonamiento matemático y mayor procesamiento de imágenes visuales. Pero también tienen menos sustancia blanca y más sustancia gris. Y ello hace que para este género sea un poco más difícil generar la empatía. Sin embargo, hombres y mujeres tienen la capacidad de generar conductas típicas femeninas o típicas masculinas, aunque en distintos niveles. Y se activan también de forma diferente. Por lo tanto, sus cerebros ocupan distintas estrategias para poder desarrollarlas. Es importante entonces señalar que si bien el cerebro masculino y el cerebro femenino tienen mayor facilidad para desarrollar ciertas conductas, ¿ya?, las conductas propias de cada género pueden desarrollarse en el género opuesto. Y por eso es importante lo que hablaba Feuerstein, este educador y psicólogo rumano, que señala que el organismo en crecimiento está dotado por características psicológicas determinadas genéticamente, pero al estar expuestos a distintos estímulos, estas se pueden modificar a lo largo de la vida, ¿ya? Y tanto mujeres como hombres pueden utilizar distintas estrategias para poder hacerlo. Si revisamos los puntos tratados previamente,
podemos concluir entonces, ¿cierto?, que la relación entre género y liderazgo ha ido cambiando a lo largo de la historia, sin embargo, aún le queda mucho por avanzar. Que el líder debe considerar la diversidad en los equipos, por lo que su estilo de liderazgo también debe ser diverso, ¿ya? Y eso solo va a producir beneficios para el equipo y para el liderazgo que ejerce. Y finalmente, si bien existe un dimorfismo cerebral entre hombres y mujeres, hay características del liderazgo actual, ¿cierto?, que pareciesen ser más innatas en el género femenino. Sin embargo, pueden ser desarrolladas en ambos géneros. Para finalizar entonces nuestro tema, ¿cierto?, recordaremos, ¿cierto?, los temas tratados por cada una de las integrantes de este grupo para dar las conclusiones generales. El tema general fue el liderazgo en la toma de decisiones. Partimos con Verónica Iravedra, que nos habló de los estilos de liderazgo. Seguimos con Gabriela Costa, quien hizo referencia a las funciones del directivo actual. Continuamos con Alison Viveros, que nos habló del proceso de la toma de decisiones del rector, para finalmente terminar hablando de liderazgo y género. Después de realizado nuestro trabajo, podemos concluir que los líderes educativos actuales son importantes agentes de cambio para generar una transformación social. Que finalmente el líder actual debe estar preparado para actuar en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Que la inteligencia emocional descrita, ¿cierto?, por Goleman, es indispensable para el liderazgo actual. Y que la resonancia, ¿ya?, que es esta capacidad de influir positivamente en las emociones de otros, es importante que sea desarrollada en los distintos tipos de liderazgo, este liderazgo resonante. Que el liderazgo transformacional es el que más se ajusta a la realidad actual, que es un liderazgo más integrador, más inclusivo y más humano, que está asociado generalmente al género femenino, pero que sin embargo puede ser desarrollado también por el masculino. Que gestionar no es lo mismo que liderar. El líder actual debe ser creativo, flexible, colaborativo, humano, ágil en la toma de decisiones, aprendiz y con una mentalidad de crecimiento. Y que finalmente el liderazgo no tiene género, y que la diversidad solo aporta enriquecimiento al liderazgo y a la toma de decisiones en el liderazgo. Para finalizar, mostramos estas imágenes que nos hablan de todas las características que debiera tener un líder para la toma de decisiones, las competencias profesionales, esta resonancia que hicimos mención, y al que nosotros llamamos un liderazgo en 360 grados. Muchas gracias.